Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy me acompaña Daniel Herring. Hola, ¿qué tal? Lucy, ¿cómo estás? Edgar. Y Edgar Ortiz. Hombre, gusto acompañarlos. Mucho gusto, yo soy... Qué bueno que está Edgar aquí. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. No, pero no solo eso, sino que yo pensaba que iba a estar durmiendo por la fiesta que se pegó ayer porque ganó el Barça, ¿verdad? Bueno, sí, ese era mi primer punto, pero ya que la lo Liga sacaste. de Negreira. Ok, iba a decir que yo soy Lucy Rodríguez. Y la última vez que vi a Edgar también estábamos de fiesta. Sí. Así que por lo visto es un tema aquí contigo. Pero qué alegre tenerte aquí hoy. Bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. Y yo quería traer algo de... Yo sé que siempre hablamos de elecciones, Guatemala, etcétera. Pero quería traer algo del panorama internacional que también tiene efectos sobre nuestro país. Y es que esta semana que recién pasó, venció el título 42, que era una medida pues extraordinaria que se tomó a la hora del COVID-19 para poder sacar de una forma más expedita a los inmigrantes que buscan asilo en la frontera entre México y Estados Unidos. Y bueno, prescribió la semana pasada. Así que ha habido una serie de reacciones diversas ante la prescripción de ese título 42. Por supuesto, un alto flujo de migrantes que se acercaron a las fronteras porque al vencer el título 42, lo que entra en vigencia es lo que estaba antes, que era el título 8. Sí. Que ese es mucho más largo y es más difícil poder sacar a los migrantes y les da chance de por lo menos pedir asilo. Que muchas veces en el título 42, cuando se deportaba a los migrantes, ni siquiera se les daba la oportunidad de solicitar asilo ahí en la frontera. Esto quiere decir que un montón de migrantes vieron esto como una oportunidad de acercarse a la frontera, intentar migrar a Estados Unidos, y ha habido reacciones enormes tanto de los migrantes como de los estadounidenses. Y a esto se le suma que en el estado de la Florida tenés a un gobernador DeSantis que está poniendo otro montón de medidas para evitar la inmigración, y ha habido exilio masivo, no sé cómo llamarlo, de migrantes de Florida para otros estados. Y hemos visto, yo no sé si ustedes lo han visto por ahí, les han aparecido en sus redes sociales estos videos de construcciones fantasmas, granjas fantasma, donde ya no hay trabajadores y solo se está quedando todo a medias porque se están yendo a diferentes estados a buscar oportunidades. Bello, ¿verdad? Ver eso de alguna manera. Sí. Es aleccionador. Hay una tragedia humana detrás, pero el hecho de que un gobernador como DeSantis, que tiene incorporado ese toque de discurso anti-migración, esté viviendo en carne propia, y lo está viviendo, porque políticamente va a tener que hacer algo al respecto. No hay, cada vez están quedándose más escasos de gente que haga los jardines, de gente que arregle los techos, de ese tipo de mano de obra, de todo el trabajo de campo y cosas así, que sí va a tener que tomar una medida, y yo creo que desnuda muy claramente el hecho de que necesitan la migración, necesitan a los migrantes, entre ellos los migrantes guatemaltecos. Sí, y que tenga una conversación más responsable sobre la migración. Exacto. Porque DeSantis ha sido oportunista, o sea, ha sido como más papista que el Papa, más draconiano que Trump. Sí. La ley de Florida es terrible, o sea, no puedes ni siquiera llevar en Uber a un inmigrante ilegal sin ser cómplice de migración ilegal. Eso no existe en ningún otro estado, o sea, eso es mucho más allá de lo que habíamos visto, y por eso creo que coincido contigo, es aleccionador, muy icónico, ¿no? Además en un estado con tanta población hispana, sí. Sobre todo en la parte de Florida, con redes, Miami, ¿verdad? Además, ¿no? Claro. Porque son redes hispanas que llaman a sus migrantes hispanos, sí. Y siguen creciendo eso, y que te quedes, claro, es que no tienes gente para hacerte esos trabajos. Eso es, para el gringo promedio, ya puede ser todo lo trompista que quiera, va a empezar a pedir, ya relaja esas leyes, ya porque tenemos un problema. Y eso es eso y lo de Disney, porque también en Disney fue una metida de pata de DeSantis horrible, y encima ahora que no tiene el respaldo más maga de Trump, porque es su rival en las primarias, tipo está cada vez más en un callejón sin salida, ¿no? Y va a tener que forzar su salida de alguna manera, va a tener que hacer algo, va a tener que tomar medidas, va a tener que... no sé cuál va a ser la salida, pero no puede quedar así, porque igual que ganas capital político, lo pierdes. Pero tendrá que morir en su ley también, porque creo que DeSantis no funciona en otro esquema. Exacto. Ese es su único poder. Pero va a tener entonces va a tener que promover visas temporales, legales, eso es federal. Que hacer... Bueno,
No puede hacer mucho, es federal. Se puso zancadilla él mismo. Y ¿sabes? Por eso digo promoverlas. Va a tener que ir con Biden y va a tener que... Sí, va a tener que pactar algo, es que no sé, o sea, va a tener que ofrecerse de alguna manera, va a tener que... No tiene sentido estar en esa situación porque uno, digamos, tomas una medida y luego vas viendo que se da este proceso de huida, básicamente, porque hay otros 49 estados muchísimo más amables para los migrantes, claro. Y empiezan todas escaseces y cuando ya lo nota el ciudadano promedio, que son los famosos videos que tú estás diciendo, de gente así, incluso gente quejándose, es que no se consigue a nadie, es que no puede ser y tal, es ahí donde empiezas a notar... Porque todo la el mundo, tensión. No, eras tú el que decías que podías arreglarlo, arréglalo. Entonces empieza la presión en él y va a tener que hacer algo. Pero hay una salida a la chapina. ¿Cuál? Las cortes. Una corte le puede hacer el favor de decirle, ay, es draconiana la ley, viola no sé qué derecho, disposiciones constitucionales, ¿va? Sí, es inconstitucional y la gran... Pero tiene que ser tú que sabes más de esto, tiene que ser un juez federal. Sí, pues sí. En Florida hay unos cuantos jueces federales trompistas de derecha. A lo mejor habla con un intermediario y dice, mire, Lick, ayúdenos. Sí, o sea, pero para que veamos que de verdad que Estados Unidos está caminando a eso. O sea, también estamos viendo un retroceso en la política gringa en ese sentido. O sea, se da la radicalización de políticos como DeSantis. Porque no puedes encontrar consenso. Exacto. Y tienes que irte a estas medidas. ¿Vieron lo de Disney y DeSantis? Eso es terrible. Es una cosa espantosa. Un republicano, y además Edgar y yo venimos del mismo sitio, un republicano que en teoría es libre empresa, acosando a una empresa porque no le gusta que ponga un besito de dos chicas en una película, ¿sabes? Porque no hay mucho más que eso. En serio. Y metiéndose hasta el fondo, diciendo, yo tengo todo el derecho a casi gobernar, quitarte... intervenir. Y quitarte, digamos, al mayor inversor privado de Florida, con muchísima diferencia, que atrae un turismo que, imagínense la cantidad de dinero. Ha conseguido que otros políticos republicanos le pidan a Disney ir a sus estados. Eso es conseguido. No está pasando su mejor momento. Y ahí es donde se cae esa casita de cartas, ¿no? Porque tú decís, bueno, a lo mejor ellos pensaban, todo está centrado en la ideología, ¿no? Todo está centrado en mantener nuestro polo de la polarización y siempre que yo sea consistente con mi discurso voy a mantener un votante fiel, digamos, o leal. Pero cuando ya te estás metiendo con los ingresos de la gente, o sea, ya cuando estás metiéndote en cómo las personas van a ser productivas y van a llevar dinero a su bolsillo, que no hay ideología que valga, pues, o sea, ahí se acabó tu construcción polarizante de, yo soy conservador, rematado, republicano, pero además etcétera. se están metiendo en un tema bien delicado, o sea, ahorita que mencionaron eso, el ex partido del libre mercado era el Partido Republicano. Digo ex porque ya no, desde Trump eso se abandonó, pero ahora con DeSantis das un paso extra, no solo DeSantis. Hay varios congresistas, han visto las audiencias últimamente que han habido en torno a los famosos bonos, no sé, los ESG, los responsables, ¿no? Que son empresas que invierten en portafolios responsables, verdes y qué sé yo, cualquier cosa. Dicen, eso es capitalismo woke. Entonces están metiendo con lo que pueden invertir con su dinero, propiedad privada, los fondos de inversión, las empresas. Que son enormes, BlackRock y estos fondos, ¿no? Entonces, Vanguard, ¿no? Vanguard, entre otros. Entonces te estás metiendo ya con lo que puede hacer con su dinero una empresa y eso me parece que... ¿Cuál era el woke? ¿Era Vanguard o era BlackRock? ¿O las dos? Yo creo que las dos. Sí, los dos eran medio woke. Todos son wokes ahora, según ellos. Y eso, yo creo que además es llamarlo mucho, darle mucha dignidad a todo este movimiento. ¿Sí? Eso de decirle ideológico. Me parece que sí, exacto. Es una cosa bien, bien gacha. Toda esta cosa de no nos gusta que salgan transexuales en no sé dónde. ¿Eso dónde? ¿Ideología? ¿Dónde? A ver, sí. Dime exactamente cuáles son las bases. Sí, es una mezcla así de reacción emocional a algo que no te gusta. Pero vamos, eso yo no
pienso en todos los manuales de ideología política, libros que uno se ha leído y no hay nada sobre eso, ¿verdad? Sí, que es más una cuestión estética. Bueno, más y encima que lo diga, bueno, que Trump sea tu tu norte. tu norte moral. O sea, pero hay que decirlo, es súper entretenido. Uno se ríe. Buenísimo. Uno se Yo lo ríe extraño. mucho. Uno se ríe mucho con él. Yo sí estuve Yo viendo extraño. fragmentos del Town Hall de Ajá. CNN y es que el tipo hace buena televisión y lo sabe. Sí, Y porque seguro es que hace entretenido. eso, sale y dice, that was good TV. Y dice que cualquier publicidad es buena publicidad. Sí, pero volviendo al tema de Al la título migración, 42, sí, sí. al tema de la migración, después de esta tangente. Otra cosa, y tú decías que es aleccionador, también es aleccionador en cuanto a la dinámica de la migración, porque muchos estadounidenses tenían la idea de que, no, los migrantes vienen y nos invaden, casi que. No, vienen y nos quitan nuestros recursos, nos quitan los beneficios estatales y los trabajos, etcétera. Y ahorita se están dando cuenta que esa dinámica es totalmente falsa. O sea, al final también hay una dinámica, o sea, ellos lo estaban viendo como el push, pero también hay pull. Nosotros los necesitamos y los estamos llamando. Pero si hay escasez, o sea, hay escasez de mano de obra. Exactamente. En Estados Unidos. Tienen los niveles de desempleo más bajos con esta. Algunos llaman que casi principio de recesión, dicen algunos, y aún así tiene los niveles más bajos de desempleo que hay. Sí. Y eso es porque tienes un problema demográfico. Así es. Claro. ¿Qué es lo que le está pasando a Estados Unidos? Estados Unidos no necesita los migrantes que hay, necesita como 3 o 4 millones más. Ajá. Y ese es el tema. Y esa es nuestra tragedia también. Imagínate Que sí que... van a seguir necesitando la migración. Exacto. Pero- Llega al punto que migran ya con el trabajo en mano. Digamos, no pasa ni un día entre que llegan, cruzan la frontera, se establecen y al día siguiente ya están trabajando. Y Ni lo que siquiera pasa- tienen que buscar. Lo que pasa es que el trabajo no es un bien homogéneo. O sea, no es lo mismo Así es. un ingeniero informático en Silicon Valley que un operario en una finca cosechando tomates o lechugas en Arizona. Entonces, lo que le falta a Estados Unidos principalmente es ese tipo de mano de obra, que Estados Unidos no la genera mayoritariamente por sus niveles de ingreso, de educación, de renta, etcétera. Entonces, no estás generando trabajadores agrícolas, por ejemplo. Y nosotros sí. Pues si tienes Entonces, tienes una mayoría de gente que tiene Oferta, educación, demanda. es que la gente no se pone a recoger vegetales si tienes educación, es la no, realidad. o al menos no por 10 pavos la hora, pues. Claro. Y la ironía era que todo el mundo creía que educándose y teniendo esas destrezas de alto nivel iban a estar como seguros de la tecnología y que si ahora los trabajos que va a poder reemplazar la tecnología con inteligencia artificial son esos de alto nivel cognitivo y no estos de la gente que va a trabajar al campo o a construir casas, que son los trabajos Pronto que están también, obteniendo pronto los también. migrantes. Espérate que venga la robótica, que Eso ahora es. ha venido la inteligencia artificial, pero ahora vienen los robots. Y Exacto. eso, unido, ya Va a estamos ser- perdidos. Sí. Ahora, ¿cómo ven ustedes que esto va a impactar Guatemala? Yo creo que va a haber como un ciclo, ¿verdad? Porque leía en varios espacios, ¿no? O sea, cómo reaccionaron los coyotes. Dicen, ahora se abrió la frontera, usted puede llegar. Todos los coyotes empiezan en México, en Guatemala, Honduras, etcétera, a difundir esa información que es falsa, ¿verdad? O sea, porque no es como que se abrió la frontera, simplemente se cambió el marco regulatorio. Es cierto que cambian algunas cosas, porque algo que sí es importante mencionar es que el título 42, como tú lo dijiste al principio, en realidad es una medida sanitaria. Ajá. Que estaba justificada en marzo del 2020 y que por Claro, ser y que sanitaria la quitan porque no se puede. la OMS ya declaró oficialmente que estamos ya fuera de no la hay pandemia. peligro. La OMS y el propio gobierno gringo dijo, ya se acabó la pandemia, entonces no puede sostener la regulación. Entonces volvés al marco regulatorio migratorio. Que a ver, que siendo justos con los republicanos, también para darle su lugar, sí habían ellos cuestionado el marco legal del asilo. Porque se decía, mira, viene un montón de gente que realmente no tiene peligro de persecución política, que es migración económica, que pide asilo una vez pone un pie en Estados Unidos por tratados internacionales. Tienen obligación A de procesar. tramitarte el asilo. Sí, de por lo menos conocerlo. Y ¿verdad? luego te vas, o sea, te escapas, no vas a tu audiencia y te quedas en Estados Unidos y realmente no fuiste un perseguido político. Entonces, ahora volvés a ese marco regulatorio, al título 8, que sí es una ley migratoria. Entonces, lo que sí es cierto es que ahora un migrante que ponga un pie en Estados Unidos tiene otra vez el derecho de decir yo... Entonces, ahí vienen un montón de aristas. Uno de los problemas que tiene Biden es que quitó el programa ese de Remain in Mexico, quédate en México, que te permitía, sí, escuchar tu petición de asilo, pero Desde México. Eso se quitó. Y eso puede ser una crisis política para Biden, creo. De hecho, salió una noticia hablando de que iban a hacer una especie de
de remake del tercer país seguro. Sí. Y llegó el gobierno y dijo, yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando, ¿verdad? O sea, fue una situación tan extraña. Y dices tú, bueno, qué confusión más espectacular, ¿no? Uno pensaría que hay un poquito más de capacidad en Estados, quizá no en el nuestro, ¿no? Pero en estados como Estados Unidos, y resulta que los de aquí, mira, no nos han informado qué van a hacer con nuestro país soberano, Estados Unidos. Y al final te das cuenta también que el tercer país seguro era criticable, y muchos lo criticamos, lo seguimos, pero es que llegan los demócratas y con una sonrisita más así progre y tal, pues te quieren clavar la misma cosa. O sea, lo que les gustaría es tener exactamente la misma política, lo cual es también aleccionador. Sí. Bueno, de hecho, por cierto, había otro de los fallos del sistema, ¿no? Gringo. Lanzaron una app. Entonces, hay una app para que usted pida asilo. E-Verify, no sé qué, o no, o esa es la otra. No, es otra, que es una app para hacer citas previas y acercarte a un puesto de asilo, okay. A estos puestos que van a abrir, entre otros, para que vos puedas pedir una cita previamente. Bueno, también suponiendo que los migrantes saben que conocen el sistema. Y muchos migrantes que entrevistaron en varios medios, ¿no? Que estaban cruzando la frontera y dicen, la app no sirve, se cae. Entonces quieres hacer tu cita para asilo y crashea el sistema, no se puede. O cuando tenés la cita no funciona. O sea, también ha sido un desastre total todo. Bueno, sí. Y luego en materia económica, digamos, reconociendo que aquí lo que sostiene este país básicamente son las remesas, ¿no? Bueno. Son importantes. No? Cada vez más. Sí. Cada vez más. Quiere decir que hay... O sea, sin remesas, ¿qué perspectivas económicas tendrías? Sí, ¿no? Ajá. Ahí está. Sí. Entonces, esto quiere decir que hay un incentivo más para que la gente siga migrando. Claro. Pero a la vez hay un incentivo más para que la gente que pudiera hacerse cargo de que este país salga adelante y se desarrolle, sigan acomodados. Porque al final tenemos las remesas, ¿no? Sí. No sé si tanto. Ahí sí no sé si estamos tan... O sea, si la situación aquí está tan bien solo por tener remesas. De hecho, las remesas es un fenómeno muy negativo económicamente, diría yo. O sea, el bálsamo, obviamente, es dinero directamente a familias y eso da de comer a mucha gente y alimenta un montón la economía de consumo que tenemos. Pero en términos de lo que hace con nuestra política monetaria y lo que hace con nuestra productividad, es una apuesta perdedora a largo plazo. Es una tragedia. Es como tener petróleo y tenerlo mal utilizado. Eso es lo que nos está pasando. Y digamos, si no hay una reconversión económica, lo que va a pasar es que en los próximos años, cuando eventualmente dejen de llegar tantas remesas o empiece la curva descendente, que va a pasar, no, esta curva hiperascendente que llevamos es imposible sostenerla. Es más, nos estamos quedando sin gente en algunos lugares. Ya hay escasez de mano de obra en el campo, en algunos en el occidente sobre todo, ¿no? Brutal, es increíble eso. Si no se aumenta la productividad, si no te dedicas a otra clase de cosas y haces una política económica, va a ser una tragedia horrible. Va a ser una crisis terrorífica cuando deje de haber remesas. Pero al mismo tiempo yo pienso, y esto, por ejemplo, Immigration Policy tiene un estudio interesante. O sea, también tenés una migración por expectativas. O sea, hay muchos tipos de migración. Y te dice, por ejemplo, Immigration Policy te da un dato bien interesante. Dice, por ejemplo, en Quetzaltenango es una ciudad que envía muchos migrantes, o es una zona en Quetzaltenango, donde hay oportunidades. Está Shela, ¿verdad? Está Salcajá, hay polos urbanos para trabajar. Pero te dice, una persona con cierta educación media que sale al mercado laboral y dice, vas a ganar 4,000 quetzales por mes, máximo, o sea, así un trabajo súper bien pagado. Y le dice el primo, no, aquí ganas 10 la hora. Mandas 4,000 y encima te quedas con un tal. Sí. No, eso es insalvable, o sea, eso es imposible de resolver. Y hay dinámicas de migración que son, un poco... Pero sobre todo porque no has hecho nada aquí. No, claro. O sea, yo no te digo, pero si empezás hoy a hacer algo, ¿cuánto te va a tomar? Bueno, a lo mejor el tiempo suficiente para cuando empiezan a descender las remesas, ¿sabes? Sí, cuando o sea, el punto es que las remesas van a empezar a descender que en 2035. Sí. Ese es el cálculo. Digamos, sí, cuando se termine el bono. No, también es una cuestión de un ciclo de cuánta gente va, pero también la vida de ellos allí. O sea, se sabe que se mandan muchas más remesas cuando estás en tus primeros años. La mamá se muere, al primo no le vas a mandar pisto, que se las arregle él, te casas allí, tienes hijos ahí, tienen que ir al college. O sea,
hay un ciclo en el que tú a lo mejor mandas me lo estoy inventando, 60% o 70% de lo que ganas en los primeros años y ese porcentaje va bajando hasta que llega un momento que mandas el 10%. Entonces, ese ciclo, cuando se agote la población y luego se agote ese ciclo, es cuando inevitablemente en 2035, 40 o donde sea, va a empezar a bajar la remesa. Sí. Y en el momento en que empieza a bajar la remesa, tú habrás vuelto adicto a un ecosistema empresarial, económico de este país, a ese ingreso, y cuando empieces a tenerlo, ¿de dónde lo sacas? Ajá. Entonces todavía tenemos esos, ¿qué? 15, 20 años ponle 15 años, para que si se empieza ahora, a lo mejor dentro de 15 años empiezas a tener, quizá a lo mejor con parte del dinero de esas remesas, invertido en proyectos productivos y demás, empiezas a tener algo que pueda sostener algo aquí. Uh-huh. O empiezas ya a ofrecerle a esos migrantes un regreso a casa. Y ese es... Pero también tienes que preparar ese regreso. Esa, ¿no? Es la clave. ¿Cómo vas a atender a los retornados? Porque hoy día a los retornados ni se les atiende en lo absoluto. O sea, vienen y básicamente empiezan desde el día 1 que regresan a planificar cómo van a volver a Estados Unidos. Pero solo una cosa, no vas a poder hacerlo si no empiezas con algo muy básico aquí, que es el Estado de Derecho y el tener un Estado mínimamente eficiente, el poder modernizar algo, y eso no se consigue metiendo a periodistas en la cárcel o cosas así, ¿verdad? Sí, o sea, atacar esas causas raíz de la migración, entre esas tener una democracia saludable y con lo que decías ahora, ¿no? Estos problemas, ahí es cuando empiezas a ver cómo se van cayendo los dominós y van teniendo diferentes efectos, ¿no? El hecho de que se meta preso un periodista y tenga que cerrar un medio tiene un efecto dominó que llega también al hecho de que Guatemala sea un ecosistema que no le da la bienvenida a los ciudadanos que vuelven, o donde los ciudadanos que están aquí no se quieren quedar y prefieren migrar. Pues el sistema político está en otras cosas. Su ocupación no está en generar unas políticas que van a ser complicadas y de mucho trabajo y de sostenerlas a largo plazo para que dentro de 15, 20 años tengamos una economía un poquito más sostenible sin las remesas. Uh-huh. Está en otra cosa. Y a la otra cosa es al hueveo y a eliminar oposición a lo que consideran oposición. Pero eso es bien interesante porque el otro día, a mí me gusta mucho seguir a Alberto Vergara, que es un politólogo peruano, porque cuando analiza el caso peruano encuentro algunos ingredientes que son muy parecidos. Totalmente. Y entonces, uno de los ingredientes que es bien interesante en el caso guatemalteco es, si tú ves el retroceso democrático de El Salvador o de Nicaragua, no hay que ser genio. Bukele y Ortega están... Es un líder carismático. Autocratización de manual, ¿verdad? Erdogan sabe qué va a pasar, pero por mucho tiempo estuvo ahí. Para lo que tú quieras. O sea, donde hayas visto retroceso democrático, hay normalmente, ¿verdad? Concentración de poder. Uh-huh. Eso es más o menos la lógica. En el caso nuestro es fragmentación de poder. O sea, aquí la autocratización ha sido bien interesante, porque nadie puede decir, aquí es el proyecto de Yamatei y de Jimmy. No, aquí eso no es cierto. Es una corporación. Sí, pero lo interesante es ver cómo esa fragmentación alimenta intereses comunes rapaces. O sea, es como no sé cuánto tiempo va a durar mi espacito de poder. Entonces, como no sé si voy a repetir y tal, aprovecho aquí a comerme todo, llevarme hasta los cubiertos. Pero por eso también nuestra autocratización, aunque esto le pueda molestar a cierta gente decir algo como esto, no es tan poderosa. Exacto. No es tan peligrosa. Nadie dice que no lo sea, estamos todos muy, muy preocupados. Pero al final toda esa fragmentación, ponerse de acuerdo, es difícil. Cuando realmente el pacto, yo siempre lo digo así, el pacto de impunidad está muy claro. Uh-huh. Porque nos cubre a todos y hay un incentivo para que a ti te salvan de tus clavos, a ti y a mí, todos contentos. Pero ¿cómo repartimos el poder? Y ahora, todo esto que está pasando con Pineda a mí me parece absolutamente fascinante. Porque es que llega un tipo de la nada, dice quién es, y entonces tienes a todo el sistema friqueando y diciendo todos los pactos que nosotros teníamos para poder sostener este sistema tan frágil en muchos sentidos, ¿no? Que descansa sobre equilibrios tan móviles. Ahora llega un fulano que nos lo puede botar de la noche a la mañana. ¿Cómo hacemos para lidiar con él, verdad? Y que en estos momentos haya discusiones. No sabemos si se van a dar o no, pero discusiones que discutimos aquí con el propio Pineda, ¿verdad? Que él mismo le está dando cierto crédito a esas afirmaciones de que se lo van a bajar, me parece fascinante. Porque están en esa dinámica de el enemigo de mi enemigo es mi enemigo, ¿no? Es mi amigo, ¿cómo es? Uh-huh. No, yo creo que es mucho más que eso, Lucy. Yo creo que yo tengo una idea de cómo hacer ese reparto.
Y son negociaciones muy complejas entre muchos grupos porque el sistema está fragmentado. Entonces llega esta, llamada Zuri Ríos, por ponerte un ejemplo, que tiene a todo este grupo, que a mí me cae mal ese es mi enemigo, el otro, no sé si me va a garantizar. Y esta de repente en las encuestas dice tiene 20%, no es una gran mayoría. Si llega ella a presidencia, ¿cómo queda lo mío? Y eso ya se había de alguna manera hablado explícita, implícitamente, hay muchos vasos comunicantes y demás. Llega alguien más y nadie está diciendo que pueda ser la cosa más pura y limpia del mundo, pero ¿cómo renegocias todo eso? ¿Con quién viene detrás? El ministerio que yo quería, la secretaría que yo quería, ¿me la va a dar él o no me la va a dar él? ¿O qué va a estar dispuesto a hacer? A lo mejor es un tipo que está dispuesto a hacer otra clase de cosas que no le debe nada a nadie. En fin, ahí hay un montón de incertidumbres y la gente y el sistema empieza a friquear automáticamente. Es fascinante. Sí, y ahora, aunque el poder esté fragmentado y hagan estas dinámicas, sí hay ciertas cosas en las que también están de acuerdo que les perpetúa en estas dinámicas de poder. Por ejemplo, lo de la libertad de prensa, ¿no? Digamos, en cualquier manual autoritario, sea una persona la que esté ejecutando ese manual de autoritarismo, o sean muchas, como es nuestro caso, al final lo que les conviene es asegurarse de que solo circulen las ideas que les favorecen o asegurarse de ocultar esas cosas que pueden ponerlos en riesgo. Y lo estás diciendo porque hoy estamos viendo pues yo lo que creo es un episodio muy triste, ¿no? De la historia del periodismo y de la libertad de expresión guatemalteca, que es el cierre de un medio que ha sido durante casi 30 años importante. Sí. En todo en esta cuestión. Además lo ha sido y está siéndolo porque está siendo clarísimamente acosado por las fuerzas del sistema. O sea, al margen de meternos en los méritos del caso concreto que le están planteando a el periodista, yo creo que a nadie, el periodista José Rubén Zamora, yo creo que a nadie se le escapa el hecho de que le ponen una trampa, lo tienen, acosan automática y sistemáticamente, tanto a través de medios como a través de y campañas de difamación, como a través judicialmente a los abogados. Nadie quiere ser su abogado. Ajá. Le ponen otra segunda trampa. O sea, hacen todo eso, ¿por qué? Porque lo tienen entre ceja y ceja. No es una cuestión, digamos, de aquí hay un Estado de Derecho y se tiene que cumplir. No, era así como, este es nuestro objetivo y vamos a ir detrás de eso. Y eso en sí mismo es una cosa muy triste, ¿verdad? Sí. Ahora sumo otra variable, digamos, diferente. La propia tendencia de los medios. Es decir, ya no son rentables, ¿verdad? Es muy difícil capitalizar algo. Está muy concentrada en la publicidad. Muy concentrada en las plataformas, ¿no? Que realmente YouTube o las No, pero también los publicistas tradicionales, la gente que te da publicidad tradicionalmente. Pero no eso estás a bien con casi ellos. Un patrocinio, diría un tuitero. Porque, o sea, es cierto. O sea, ya realmente, ¿quién dice, voy a anunciarme en la prensa mi marca de chocolates? Es que es muy poca gente. O sea, te anunciará un banco, una cosa así. Realmente el resto no tiene interés ni nada de pautar. O sea, también hay un problema ahí grande. Y lo otro es que también todo esto pasa y yo no veo tampoco una población, ¡ay, qué preocupante la prensa! O sea, eso también hay que decirlo, muchachos. O sea, no, hay que decirlo, pero ¿sabes por qué creo que pasa eso último? Porque es grave, pero también es un esfuerzo inútil, siento yo, por parte de los que están acosando a José Rubén Zamora. Y es que hoy te metes en TikTok y tienes a chatos diciendo cosas tan gruesas como las que o más de las que decía el periódico, y tienen 300.000 vistas el TikTok, ¿verdad? Bueno, o sea, hay mecanismos de expresión alternativos. Nadie está diciendo que no sea grave, ¿eh? Pero hay mecanismos de expresión alternativos y creo yo que sobre todo en esa población la sensación no es que no tengan voz. Es posiblemente, quizá el fenómeno Pineda hasta te dice, tenemos más voz que antes. Tenemos capacidad, tienes a persona, persona, diciendo cosas así. Y ahí está no solo no siendo censurado, sino ganando capital político, ¿no? Entonces, no es lo mismo a que tuvieses tu aparato de propaganda y luego tienes tu periódico que va contra ese aparato y que te lo cierren. Entonces, Dios mío, la libertad de expresión, ¿dónde es? Yo creo que sociológicamente se siente de otra manera por el cambio de patrones de consumo, porque tienes un montón de otros portales. Sí, habiendo visto este matiz que estás haciendo, de igual manera yo sí noto cierta pasividad. O
O sea, definitivamente ese... No se escucha un clamor de, no nos van a censurar. Pero yo estoy intentando explicar la pasividad, etcétera. no estoy diciendo que no la haya, digo que estoy intentando explicarla y estoy intentando también explicarla por un puro conocimiento de audiencias. ¿Cuánta gente leía el periódico en su mejor momento? Nosotros. En su mejor momento, mucha gente. ¿Cuánta? En los 90s. ¿Cuánto? En los 90 no tengo claro. Pero, ¿Cuál digamos en los que el últimos efecto, 15 años? Bueno, muy poca gente. En los últimos 15 años tenías, 20,000, desde que yo estoy aquí, que es 2007, 40,000. 2008, tenías, yo te hubiese calculado pues un espectro amplio de 200,000, 300,000 personas. En un país de 18 millones. O sea, ¿qué quieres? ¿Que la gente que nunca leyó el periódico esté en armas levantándose? Es bien complicado. No, pero digo que más allá de eso tampoco lo ves o sea, es que no solo es Guatemala. Yo no creo que sea un tema guatemalteco. ¿El Salvador? Bueno, en El Salvador creo que hay otra explicación. Y es que allí sí hay resultados y si tienes una clase política alrededor de Bukele, Honduras, una figura política y así nos vamos. Que sí está dando soluciones. No, en Honduras no conozco, si te voy a decir, el acoso a la prensa. Existe también... Sí, hay casos también. Pero sí, digamos sí. de este estilo, de esta es gravedad, es diferente. creo que es un poco diferente. Es un poco diferente. Pero bueno, México. o sea, vámonos caso por caso. Lo quiero decir, lo que estoy es que diciendo una vez más, la México sí credibilidad. hay libertad de expresión, tú. Hombre. Tienes ahí tus... Pues... Hay casos más que aquí específicos... probablemente, pero bastante AMLO más. también es... O sea, AMLO te ataca en público. En la mañanera. Te dice, Daniel Hering es un pagado por el... No, seguro, sé qué, eso sí. Publica tu dirección. Bueno, y si nos es ponemos feo. así, Trump también, ¿verdad? Pero creo que eso es distinto a agarrar lo que le hicieron a Chepe Zamora. Que yo, sinceramente, en el caso de su... Y lo tengo que decir y le puede molestar a cierta gente, pero en el caso de Chepe Zamora, o sea, habiendo dicho todo lo que hemos dicho, ¿no? De que clarísimamente es el sistema cleptocrático, corrupto, yendo detrás de esta persona y del medio, y de queriendo cerrar el medio y celebrando que cerramos un medio de comunicación y volviéndolo insostenible y acosándolos y persiguiendo periodistas diciendo que es obstrucción a la justicia, que es un atentado contra el Estado de Derecho de principio. Lo que yo sigo sin entender es por qué Chepe Zamora necesitaba a un conocido lavador para que un dinero que era legal se entrase al periódico. Yo no lo entiendo. No entiendo si el dinero viene de origen legal y aquí está, y está justificado. Lo meto en la cuenta y ya está, ¿no? Sí. O sea, yo puedo meter 240,000 pesos, 300,000 pesos en la cuenta de mi empresa en forma de, ¿qué? Donación o inversión o lo que sea, ¿no? Y no hacía falta irte con un conocido lavador a hacer eso. No entiendo por qué no. Y realmente todo lo que sale, y creo que eso es algo que hay que señalar, hay una preocupación de parte de muy buenos medios de comunicación que están encima del caso de Chepe Zamora. Todo lo que sale de esa clase no lo explica. Digamos, de resúmenes y de cobertura que están haciendo esos, es sí, todo lo que estás diciendo es verdad. Todas estas cosas son irregulares. Le montaron un caso súper rápido. Le montó el caso un tipejo como García Navarrete, que eso también es algo que Chepe tiene que contestar. ¿Qué hacía teniendo relación con alguien así, sabiéndolo y diciéndolo en la primera audiencia, que era un conocido lavador y un tipejo despreciable? ¿Por qué te tenías que ir con él? ¿Por qué tenías que ir con él? ¿Por qué se le tenías que llevar a él justo el dinero? No lo entiendo. Sí, y más allá del tema, sí, de que si hubo crimen, etcétera, o negociaciones turbias y demás, también otra cosa que yo no termino de entender es todo el personalismo. O sea, ¿por qué no puede haber periódicos sin Chepe Zamora? ¿Por qué se construyó esa institución periodística, investigativa, que tenía su valor nada más alrededor de esa figura? O sea, lo ideal hubiera sido que el periódico pudiera sobrevivir esto. Sin, digamos, descansarlo todo en la figura de Rubén Zamora. Creo que hay muchas respuestas a esa pregunta que tienen que ver con la propia acción de Zamora. A mí el peladero yo no se lo voy a perdonar nunca a ningún periodista, perdón. O sea, no me parece que sea... Me parece que el periódico era un bien. Yo, de hecho, en el momento en que pasó esto, hace un año o 9 meses, yo me volví no lo había sido y me volví suscriptor del periódico. O sea, para apoyar, aunque sea en chiquitito, apoyarlo.
Dicho eso, lo del peladero es absolutamente injustificable. Es una cloaca, siempre lo fue. Respondía, en algunos casos, no tiene por qué ser directamente con Chepa Zamora, respondía a los intereses muy mezquinos y muy particulares de gentecilla, ¿verdad? Y eso creo que es condenable para todos los que aprecian el periodismo. Creo que lo que hacían bien los periodistas de investigación era algo que merecía la pena salvar el periódico y que el saldo al final fue positivo del periódico en general. Pero eso es una mancha tremenda. Lo que te puedo decir es que aparte de esas cuestiones particulares, yo sí creo que en Guatemala, y me van a perdonar y lo siento mucho, pero es tan común, sobre todo en esa generación, espero que las nuevas generaciones cambien, pero en esa generación es tan común construir organizaciones caciquiles. Sí. Lo ves en sociedad civil, lo ves en empresa privada, lo ves en partidos políticos. O sea, es esta cosa de la figura de la persona y si le pegas un golpe a la persona, se cae la institución. Entonces nunca fue una institución. Siempre fue un club de un fulano y sus cuates, vamos, no puedes hacerlo. Y yo sí creo que hay mecanismos de viabilidad de medios de comunicación jodidos, ¿eh? Sí, claro, los hay. Jodidos. Los hay. Pero sí creo que puede haber sostenibilidad. Y de hecho, por eso estamos aquí, sí, por eso lo estamos intentando hacer. Obviamente nosotros estamos empezando y como mucho aspiramos ahora mismo en hacerlo sostenible, pero yo sí espero que esto a lo largo del tiempo, ojalá mucho tiempo, pueda convertirse en una empresa sostenible. Claro, vas a tener ese ambiente y al margen, insisto, de estas particulares condiciones de lo de Chepe Zamora, no les extrañe que también intenten ahogar, sobre todo a los pequeños nunca les ahoga nadie, porque no les importa, pero si empiezas a ser medio incómodo van a ir detrás, porque la crisis democrática está ahí, eso es innegable. Sí, y hace, ¿qué fue? ¿Una semana o más? Ya estoy perdida en el tiempo, pero hicimos también un episodio con Pía sobre libertad de prensa, y me queda resonando hoy especialmente una pregunta que hacía Pía, que es, ¿quién ocupa ese vacío? Digamos, sí, me truena el periódico, ok. Pero ahora, ¿quién va a cumplir esa función que cumplía de periodismo de investigación? Se queda un vacío tremendo. No lo sé. Yo creo que hay muy buen periodismo de investigación en este país. Acaban de publicar en Prensa Libre un fantástico perfil de Edmund Mulet. Lo digo porque es algo que me leí esta mañana, ¿no? Que hizo nuestro colega Pavel Vega. Me parece que las cosas que hace, por ejemplo, otro fantástico que me leí hace poco es el del evento de Vamos, del alcalde de Vamos, donde fue Carlos Pineda, que hizo Plaza Pública, creo que Ferdi... Sí. Montepeque, sí, perdón, Montepeque. Me pareció fantástico. Sí. Creo que cuando escriben cosas sobre Guatemala, El Faro hace cosas súper interesantes. Sí, el artículo de Corruchiche, escrito por Ábalos, último, es fantástico. Creo que están haciendo cosas tiktokeros individuales muy interesantes. Creo que merece la pena Quórum y lo que está haciendo Quórum. Me parece que No Ficción se ha echado muy buenos análisis sobre estas elecciones. O sea, no creo que hay un acoso. Cuando empiezas a tener a gente de justicia argumentando que las publicaciones son obstrucción a la justicia, ¿eso cómo es jurídicamente leak? Eso es un adefesio. O sea, eso es indefendible. Es un atentado contra el centro de la libertad de expresión. Pero con eso y todo, y a la espera de cómo van a salir estas elecciones, yo creo que sí hay espacios que cumplir. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, si estamos hablando de audiencias limitadas, no creo que sea tan difícil cubrir eso. No es por hacer de menos lo del periódico, es además un gesto muy claro que intenta... Es un gesto muy claro que intenta amedrentar a otros actores y decir, mira lo que le pasó al periódico. Solo, sí. ¿Quieres cubrir lo que hacía el periódico? Empieza, hazlo. Pero vuelvo también a otros temas, factores estructurales. O sea, sí, ya cubriste, no voy a repetir lo que ya dijiste. Digamos, también el modelo de periódico como lo conocíamos es muy siglo XX. Está muerto. Es siglo XX, o sea, eso ya no va a haber un periódico, prensa, lo que sea, grande, claro. Así. No, y grande, a no ser que alguien lo financie. O sea, alguien que diga, como Jeff Bezos, compro el Washington Post y le hago ganas para que exista un megamedio. Pero una cosa así, eso pasa, ¿eh? En ciertos negocios pasa.
Pasa en el fútbol, mano. Por eso. En el fútbol ahí tienes un montón de gente metiendo dinero. Por eso no digo que no vaya a existir, digo que a no ser que haya esfuerzos concretos, ¿no? De gente que diga, yo voy a montar este mega periódico, voy a mantener aquel medio. ¿La hora? Que lo puede haber. ¿Es el modelo de la hora? Por ejemplo, ahora. Bueno, eso puede ser. Pero luego va a haber, yo creo, una evolución en el periodismo y suscribo. Periodistas talentosos yo conozco muchísimos. Sí, yo que tengo, claro. digamos, contacto con la prensa porque, bueno, hay consultas legales, ¿no? Que es mi tema. Yo conozco, puedo dar 10, 15 nombres de periodistas buenísimos. O sea, periodistas hay, pero la cosa es medios, ¿no? O sea, también esa transición a otro modelo de medios de comunicación es complicado. Hay medios independientes que viven de las donaciones, hay medios independientes que viven de grants, ¿no? O sea, eso existe. Pero replicar algo a gran escala es lo que yo creo que independientemente de la persecución y tal, es difícil en los tiempos de hoy. Pero se va a dar, o sea, uno ha visto lo que ha pasado en Estados Unidos, o lo que ha pasado en Europa, lo que está pasando en muchas partes del mundo, en México mismo, y lo que ves es streamers, podcasts, ese nuevo empiezas modelo. a ver ese nuevo modelo, y lo que nos pasa a nosotros es que todavía tenemos mucha población rural, tenemos una renta más baja, pero la transformación que se ha dado en otros países va a pasar aquí también, y eventualmente vas a poder hacer medios altamente vistos, y los vas a poder hacer o digamos desarrollar sin tanta inversión. Imagínense la inversión que era tener una imprenta, Sí. Ajá. era tener todas esas redacciones periodísticas. Vas a necesitar cosas mucho más móviles, vas a necesitar que a lo mejor esos fantásticos periodistas que hay en este país vayan un poquito por libre, una pequeña plataforma para poder generar contenido, pero creo que se puede hacer sin dejar de lado que estamos ante una crisis democrática. Claro. Insisto, o sea, nadie está haciéndolo de menos, pero esas son las salidas que tenemos y sobre todo que en un sistema como el nuestro, que está fragmentado, todavía tenemos estos espacios para respirar, un poquito de espacios de libertad. Pero poquito. Ahí te reconozco algo. Hace 2 meses yo platicaba con Daniel de las elecciones, o 3 meses, no sé, febrero, marzo, cuando empezaba todo, ¿no? Y le digo, ay, como ya no hay candidatos súper conocidos más que 1 o 2. Le decía, pues en esta elección no va a haber un candidato muy fuerte. Me decía Dani, bueno, las redes sociales. Y le decía, bueno, tal vez en 4 años, cuando digamos, hay una explosión más grande de jóvenes, ¿no? Porque es cierto que ha crecido la pirámide en 18-25, pero le decía, bueno, tal vez en las próximas. Y la verdad es que Carlos Pineda me botó la tesis. Es que es impresionante. Pero es que el fenómeno Carlos Pineda nos enseña mucho a todos, no solo a los políticos, que sobre todo a ellos, digamos, que te estás quejando en tu casa diciendo que no tienes el financiamiento que tiene Vamos, ya no es el financiamiento que tiene Vamos, es hacer lo que ha hecho Carlos Pineda, que también requerirá de recursos, no digo que no, pero que creo que ya es algo más asequible y que tú puedes construir durante 4 años una figura que después te permita estar en la conversación, que creo que es lo que le ha pasado a muchos actores reformistas. Pero también nos enseñan los medios. Significa que hay un público que está a través de esto, del celular, está accediendo a información. Y eso es lo que tú tienes que generar, esa clase de contenidos que él ha generado para lo político, generarlo para lo... Mira, a mí me dejó impresionado en estas elecciones un TikTok de Justicia Ya. Ajá. Que tiene como 2 millones de vistas. Es una pieza espectacular, mucha. Vayan al perfil de Justicia Ya en TikTok y vean, creo que son 5 minutos o 4 minutos. El de la Suri, dices tú. Sí, hay una descripción con hechos, datos de la clase de redes que hay alrededor, que digo, bueno, ese es el camino. Ese es el camino. 2 millones de vistas. Para juntar 2 millones de vistas en el periódico desde que es plataforma digital, tienen que pasar 40 meses, creo yo. Digamos, con todo el respeto. Claro. Pero me parece que ese es el camino y eso es lo que hay que hacer. Y ya se puede hacer. Mira, en el mismo Salvador, el Faro ya está operando desde fuera y está operando y está sacando muy buenas investigaciones. Sí, pero mencionaste algo muy interesante. O sea, también la presencia de los medios tradicionales en esas redes, TikTok y tal, es baja. Twitter es una burbuja muy pequeñita. Muy pequeñita. Ahí estamos los frikis que hablamos de eso. Los que nos encanta la política y tal. No está nadie. Pero entonces tenemos que... Eso es lo que hay que intentar hacer. Ampliar los públicos y luego encontrar un público que nunca va a ser masivo para estos temas, suficiente como para que el medio sea sostenible. Y la otra gran lección es que no hay necesidad de hacerlo todo perfecto,
bien diagramado, bien, digamos, porque en otras redes sociales como en Instagram, por ejemplo, la norma era que, ay, sí, las chavas tienen que estar bien maquilladas, producidas, peinadas, etcétera, tu cintillo, tu filtro, tu no sé qué. Y en el TikTok ves que los videos que tienen más vistas son del cuate que se está trabajando con el asadón o lo que fuera. La cuestión es qué comunica más. Eso es lo que está. Claro. TikTok te premia lo genuino, digamos. Entonces, al final del día, pero no creo que sea una norma así sólida y tal, sí. pero a mí me gusta comparar, no sé si lo hemos hecho aquí en el programa, pero me gusta comparar dos piezas de propaganda política maravillosas. No, maravillosas. Dos piezas. El chiringuito es propaganda política, solo para que cállate. Es cuando sale Zuri hace como un mes o algo así, está en un restaurante comiendo, creo que está en Petén o algún sitio así, y está comiendo y sale comiendo. Ay, siempre que paso por este restaurante me encanta, y la ves a Zuri nítida, con un plato maravilloso, con una luz fantástica y tal. Y luego hay otro video de Carlos Pineda, donde con el celular se le acercan y él está directamente sentado en una champa, sudoroso, con la camisa abierta y tal, y está enseñando un estofado, no sé qué le habían dado, ¿va? Y está explicando cómo hacen. Mira, qué rico está este. Era Kakik. No sé si era Kakik o... No era Kakik. Yo iba a decir Kakik, pero como no sabía muy bien, porque yo sabía que era algún tipo de estofado y estaba denominación de origen, untando así el pan y miren, y esto lo hacen así, está riquísimo y tal. Y uno dice, ¿cuál de los dos comunica más? Obviamente, el de Carlos Pineda, pero muchísimo más. Entonces, eso yo creo que también es una buena noticia en el sentido en que una pieza involucra una producción que es mucho más cara y otra no involucra pero nada. también estamos siendo un poco injustos porque estamos viendo lo que funcionó, ex post. Sí, claro. Porque la verdad es que si tú te pones a ver, porque por nuestro trabajo seguimos a los políticos, todo mundo intentaba hacer lo mismo hace 4, 5, 6 meses. O sea, tenés a decenas de políticos así en la calle. ¡Ay, hola! Hay gente comiendo un chuco. Obviamente pero no le salía. O sea, entonces también hay que decir que por cada hit, ¿cuántos batazos, strikes hay, verdad? Hay o sea, intangibles. Sí. Pero lo que esto te demuestra es que hay un mercado. Sí, lo decías antes de seguro. nuestra conversación. Eso seguro. Hay un mercado, hay una necesidad y puedes puedes cumplirla. Y entonces, para mí la lección de Pineda, de la lección sobre acceso a poder, piensen lo que ustedes piensan de Pineda. O sea, el hecho de que tú puedas, con un mensaje y con una comunicación más directa, seas capaz de ganar tantísimo capital político en poco tiempo, me parece que es una gran noticia. Mira, antes que nos vayamos, podemos hacerle una pregunta cabal sobre Adelante. Pineda. Yo quiero saber un poquito cómo está el caso Pineda digamos, cuál sería la justificación de lo que ha salido y cómo estaría en términos de la explicación de lo que están argumentando en términos de temporalidad, legitimidad y tal, que nos lo explique el licenciado. Solo para poner el contexto del marco. Para no obstruir la justicia. Mejor. Pues, yo solo sé lo que ha salido en los Sí, medios. claro, o sea, claro. no sabemos, o sea, no he visto... A eso me refiero. Mira, como Lo buen que licenciado, dicen- primero hace su... Bravo el disclaimer. Y luego lo van a No, pero cortar en TikTok. si ha salido lo que están argumentando. No, a ver, dos cosas. ¿Quién lo presenta y cuándo lo presenta? Por eso, es que información Cambio pública. fue, que Valdizón fue, todos lo sabemos. Pero lo que no tengo claro son algunos detalles del caso. Esencialmente lo que están diciendo es que en la asamblea del partido, audiencia, la asamblea del partido es el momento en el cual el partido político, o sea, reúne no es técnicamente a sus afiliados, pero a sus autoridades para deliberar sobre ciertos temas. Uno de ellos, en este caso, era la proclamación de binomio presidencial y de diputados donde no hay de representación partidaria, ¿verdad? Entonces, en esa asamblea se dijo, Carlos Pineda y el Efraín Orozco son el binomio, ¿sí? Eso se decidió. Se firmó el acta, se inscribió y como consecuencia de que la asamblea proclamó a esos señores como candidatos, es que ellos están inscritos como binomio. Porque eso lo vio el registro Y lo inscribió. y luego lo vio los magistrados y dijo sí. No, el registro dijo sí. Aunque había un dictamen ahí que decía, mire, que no, que lo que circula igual la foto en redes, ¿no? Ay, faltaron ahí delegados, bueno, quién sabe, pero el registro dijo sí. Entiendo yo que alguien, creo que fue el mismo Cambio, impugnó, pero el Pleno le dijo, usted no tiene vela en este entierro. Ajá. Porque lo que ocurre en una asamblea es problema del partido, no de los terceros. Eso entiendo yo, pero de nuevo, eso lo he visto en los medios, no puedo verificarlo. Entonces entiendo que eso fue lo que pasó. El tribunal nunca dijo sí o no. Dijo, usted no tiene nada que ver aquí.
Entonces eso quedó registrado. Entonces ahora el partido dice, no, voy a interponer un amparo contra la asamblea y que la voten pues, y si votan la asamblea se caen todos los que ahí fueron proclamados. Es un poco la tesis. ¿Qué problemas veo yo? Uno es que, bueno, la oportunidad, eso probablemente se tuvo que ver en el momento en que se admitió para su inscripción, y segundo, el tiempo. Para interponer un amparo, entiendo yo no, la ley dice son 30 días después de que ocurre el hecho. No hay que pasar, pues, eso fue en enero, febrero y estamos en mayo. Entonces no sé cómo eso vaya a cuadrar en el tribunal, pero bueno, hay que esperar noticias. Bueno, y con este análisis del licenciado, creo que ahora yo hago el político. tenemos que hacer el cierre. Si con esto hacen el esfuerzo porque esa asamblea y por lo tanto bajarse a la candidatura, lo están haciendo por razones políticas, no lo están haciendo por razones jurídicas, y sería un atentado. Piensen lo que piensen de Carlos Pineda, sería un atentado contra la democracia. O sea, es básicamente, si eso pasa, si eso finalmente pasa, pasó porque creció en las encuestas. Si este tipo llevase 3, nadie le estaría prestando atención a esto. Si llevase 3% de intención de voto, nadie. Y eso es, una vez más, si hemos hablado así del tema del periódico, hay que hablar, esto es... Y antes de despedirnos, cambio completamente el tema. Como dijo Zinedine Zidane, la Liga es la competición más importante. Entonces felicito al Barcelona por ganar la Liga. Gracias. Y antes de irnos también, un último anuncio también, y es para ustedes, por favor, que si no se quieren perder ningún episodio de Tangente Podcast, y si quieren apoyarnos, si quieren apoyar también la libertad de prensa, que eso es uno de los temas que tenemos aquí, suscríbase a Spotify, a YouTube, síganos en redes sociales, ahí publicamos cortos, les contamos de qué vamos a grabar. Estamos haciendo una serie de entrevistas a candidatos presidenciales, ya tuvimos a Edmond Mulet, a Carlos Pineda, y muy pronto vamos a tener a Bernardo Arevalo mañana también. El día de mañana se publica ese episodio, así que dele a la campanita, suscríbase, ponga sus notificaciones para que no se pierda ningún episodio de Tangente Podcast, y gracias. Nos vemos.